Fanáticos del cine, bienvenidos a un episodio del programa Análisis Mensaje de Película. Hoy vamos a hablar sobre Rodolfo, el reno de la nariz roja. Es nuestro episodio especial de Navidad que doy cada año. Pues vamos con todos los mensajes. La salud es primero. Santa no quería comer porque como ya se acercaba la Navidad, toda su atención estaba en ese tema. Pero la señora Claus le dejó claro que no le permitiría pararse de la mesa hasta que comiera. Porque precisamente en esos días tan atareados era importante que Santa estuviera bien alimentado. Negar una parte de ti es negarte a ti mismo. Rodolfo nació con una nariz que brillaba casi como un semáforo en rojo. Santa, cuando lo conoció, dijo que ojalá y con el tiempo se le quitara, explicando que solo escoge 8 afortunados renos para entregar regalos en Navidad. Por lo cual, en cuanto se fue Santa, fue que Rayo, el padre de Rodolfo, decidió cubrir con lodo la nariz de Rodolfo para que pudiera hacerse pasar por un reno normal, pero realmente le estaba haciendo un favor o todo lo contrario. Pues ahorita lo veremos. La escuela y la sociedad son importantes, pero la educación depende principalmente de los padres. Rayo le enseñó a Rodolfo todos los trucos para ser un buen reno, cómo conseguir comida, cómo combatir a enemigos y rivales, pero sobre todo a resguardarse cuando se acercara el abominable hombre de las nieves, quien odiaba todo lo relacionado con la Navidad. ¿Existe el libre albedrío? Pues es una pregunta muy compleja. Desde el lado psicológico somos dominados por nuestras creencias irracionales y patrones limitantes, al menos hasta que trabajemos y sanemos lo que nos lleva a ellas. Pero en el caso de los elfos, parece que simplemente por ser elfos su obligación es hacer juguetes. Por lo que sí me hizo sumamente interesante que cuando regañaron a Hermie por ser muy lento en su trabajo, él decidió ser honesto de que no le gustaba hacer juguetes, que él estudiaba para ser dentista y que realmente creía que en la comunidad de elfos les serviría tener un dentista entre ellos porque no había ninguno. Si el camino que estás recorriendo no te está llevando a tu sueño, pues no cambies tu sueño, mejor cambia de camino. Aunque Hermie había dejado muy claro al jefe de los elfos lo que él deseaba, aquel simplemente no lo escuchaba e insistía que debía comportarse como los demás elfos, aunque en su interior eso no le gustara. Entonces fue que Hermie entendió que no podía encajar ahí. Decidió abandonar el castillo de Santa para buscar un nuevo camino. Los prejuicios son desafortunados y más aún cuando vienen de aquellos que tú admiras. Rayo no escondía la nariz de Rodolfo porque le diera vergüenza a su hijo, sino porque sabía cómo eran los demás renos y el propio Santa Claus. Rodolfo fue con los demás renos jóvenes a su primera lección de vuelo. Justo antes de que le tocara a él, fue que conoció a Clarisa, que le dijo que era muy lindo. Rodolfo quedó tan contento y extasiado al escuchar eso, que no solo voló, sino que fue el mejor volando. Pero en su exceso de felicidad se le cayó su nariz falsa. En ese momento le empezaron a hacer bullying los demás renos jóvenes. El instructor le dijo que no podía participar más en las prácticas. Y para rematar, Santa Claus regañó a Rayo de que debería sentir vergüenza. Es una lástima que su hijo tenga tan buen despeje, pero una nariz roja. Oh, terrible, terrible situación, pues. A veces parece que te llueve sobre mojado. Después de esa terrible experiencia en la práctica fue que Clarisa alcanzó a Rodolfo. Le explicó que prefería 1000 veces su nariz real que esa nariz falsa que no le permitía hablar bien. Hasta le cantó una canción de cómo siempre hay un mañana para alcanzar tus sueños y que ese mañana no es tan lejano. Pero repentinamente llegó el padre de Clarisa ordenándole regresar a casa, no sin antes dejar claro que una hija suya no podía verse paseando con un reno de nariz roja. ¿Quién mejor para un inadaptado que otro inadaptado? De hecho, es común que esto suceda en parejas, pero en este caso me refiero a Hermie y Rodolfo. De repente se encontraron y ambos se identificaron como seres independientes.
A Hermie se le ocurrió la gran idea de que fueran independientes juntos, lo cual parecía perfecto, ya que a Hermie no le molestaba la nariz roja de Rodolfo, ni a Rodolfo le molestaba que Hermie fuera un elfo que deseaba ser dentista. Hay personas que a primera instancia pueden parecer soberbios y arrogantes. Cuando Hermie y Rodolfo conocieron a Cornelius, este presumió que era el mejor buscador de oro y plata y que le pertenecía todo lo que hubiera en el Polo Norte porque él sería quien lo encontrara. Pero fueron atacados por el abominable Hombre de las Nieves. Ahí fue que Cornelius demostró que sabía su debilidad y por lo mismo exactamente qué hacer. Fue a la orilla del agua, cortó un pequeño pedazo de hielo para crear algo así como una balsa improvisada. Y cuando el abominable Hombre de las Nieves tocó el agua helada, fue que le dio tanto frío que canceló su persecución. Un juguete no es verdaderamente feliz hasta que es amado por un niño. Interesante frase del rey Moonriser, ya que era el regente de la isla de los juguetes inadaptados. Al conocer a Rodolfo, Hermie y Cornelius, les dijo que al ser ellos inadaptados pueden entender a estos juguetes inadaptados, en los que, por ejemplo, había un elefante con manchas, un vaquero que monta un avestruz y una pistola de agua que dispara mermelada. Al fin y al cabo, Moonriser creía que estos tres seres vivos inadaptados podían convencer a Santa de que esos juguetes inadaptados harían feliz al niño correcto para cada juguete. Santa, dices que mis padres y Clarisa se fueron a buscarme. Yo los encontraré a todos. Wow, se nota que Rodolfo había madurado. En la isla de los juguetes abandonó a sus amigos porque sabía que su nariz atraía al abominable Hombre de las Nieves y ya no los quería poner en riesgo. Así que durante un tiempo viajó sin rumbo claro ni fijo. En esa época creció física y emocionalmente, hasta el punto que en un día entendió que debía volver a casa. De hecho, me encantó que cuando vio a Santa demostró una total seguridad de que encontraría sí o sí a su familia. Muchos creen que el valiente no tiene miedo, pero el valiente tiene tanto más miedo que el cobarde. La diferencia es que el valiente elige atravesar sus miedos. Rodolfo intuyó hábilmente que su familia había sido capturada por el abominable Hombre de las Nieves, por lo que fue a su cueva, combatió al monstruo. Inicialmente parecía que perdería la batalla, pero para fortuna de Rodolfo, fue que llegaron Hermie y Cornelius, quienes ayudaron a vencer al monstruo, y de hecho Hermie le quitó sus colmillos, con lo cual lo volvió inofensivo. Es de sabios cambiar de opinión al regresar a casa y contar cómo vencieron al abominable Hombre de las Nieves. Fue que los demás habían sido muy duros con los inadaptados, o sea que se dieron cuenta. Hasta Santa prometió que tan pronto terminara esa terrible tormenta, es que les buscaría un hogar para todos los juguetes inadaptados, además de que el líder de los elfos concedió a Hermie que abriera un consultorio dental después de Navidad. Dependiendo de tu observador, es como ves el mundo. Así que cuando transformas y cambias tu observador, cambia tu visión del mundo. Un elfo le informó a Santa que la terrible tormenta continuaría en Nochebuena. Así que Santa decidió cancelar la Navidad. Pero cuando fue a avisar de esto a los elfos y renos, fue que no podía dejar de poner su atención en la brillante nariz roja de Rodolfo. Esa nariz por la que había declarado que Rodolfo nunca podría acompañarlos en su trineo. Ahora Santa entendió que era la nariz perfecta para ir adelante del trineo y guiarlos a través de la terrible tormenta. Así es como Rodolfo salvó esa Navidad. Y ahora vamos a la triada trágica de Rodolfo. Rodolfo sentía culpa de que aunque amaba su nariz, seguía las órdenes de su padre de esconderla. El sufrimiento desde la autocompasión, lo que vivo, pero como una injusticia, pobrecito de mí y puedo caer en la depresión. Cuando los demás renos y Santa vieron que era el mejor volando, pero que tenían una nariz roja, le hicieron sentir como un apestado y un inadaptado.
por lo que cuando encontró a Heimly, ambos decidieron abandonar el castillo de Santa. La muerte fue cuando vivió esa etapa en que viajó solo y maduró tanto física como emocionalmente, entendiendo que debía volver a casa. Demostró dicha madurez al ir inmediatamente a confrontar al abominable hombre de las nieves para poder rescatar a su familia. Y su nuevo sentido de vida fue que, a diferencia del pasado, que lo veían como un apestado por su nariz roja, ahora reconocieron que por esa nariz brillante era el líder ideal para comandar el trineo de Santa, por lo que aseguró dicho puesto para las siguientes navidades, además de que dan a entender que Clarice y Rodolfo se convertirían en pareja amorosa en un futuro cercano. Y pues bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si es así, pues agradecería sus likes, sus comentarios, compartir el episodio, inscribirse en el canal de YouTube. Recuerden que ahí hay más de 400 episodios y como 10 especiales de Navidad, incluidos, pues, por ejemplo, el episodio del Grinch y pues muchos más, el Cascanueces y los Cuatro Reinos. Entonces, pues bueno, ahí espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, un beso y se cuidan mucho.